Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia Lingüística Contrastiva de las Lenguas Romances impartida por el maestro Héctor Hernández Pérez, a quien les presento a continuación. Héctor Hernández Pérez es licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es egresado tesista del doctorado en Lingüística del Colegio de México. Sus principales intereses de estudio son la morfología, la sintaxis y la semántica, así como el cambio y la variación lingüísticos. Su investigación doctoral trata sobre el origen y el desarrollo histórico de determinadas oraciones impersonales o de sujeto inespecífico en el español hablado en México. Ha impartido los cursos de gramática del español, lingüística histórica, sintaxis y análisis y procesamiento de datos lingüísticos en la licenciatura en lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También ha impartido el curso de español y fonética y fonología en la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el curso de introducción a la lingüística en el diplomado en traducción de textos especializados en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, entre otros cursos de gramática del español para la Organización Mexicana de Traductores. Actualmente es profesor de la asignatura Morfosintaxis del Español en el diplomado en traducción literaria y humanística de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios. Bienvenido, maestro, y todo suyo. Ok, muchas gracias. Bueno, espero que no se me olvide mantener el micrófono aquí para que se me escuche bien. Bueno, vamos a empezar y bueno, primero quiero agradecerle a la doctora Liana por la presentación, al doctor Eldon también por haberme recibido aquí en la facultad y bueno, ustedes por estar aquí. Algunos a lo mejor un poco más a fuerza que por interés propio, porque el título a lo mejor no dice mucho, pero bueno, igualmente se agradecen esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo soy Héctor, ya lo dijeron y ahí lo dice, y les voy a hablar más bien, a ver, ¿cómo empezamos esto? Conservé el título de la presentación, sobre todo porque ya estaba impreso el cartel. Lo cierto es que voy a permitirme hablar un poco de lo que yo he investigado en mi tesis de doctorado y voy a aprovechar un poco que, pues bueno, estamos en la Facultad de Idiomas y que hay una parte de mi investigación que tal vez ya no quede en mi investigación final que precisamente trata sobre diferentes lenguas romances. Entonces, bueno, aquí yo pues les pongo una ilustración de esta estatua del mito de Rómulo y Remo que yo creo que la mayoría conoce, ¿no? No me voy a detener en eso. En lo que sí me voy a detener es que ayer estaba viendo los Óscares y en una parte La Roca, cuando estaba dando su discurso, se refirió al latín hablando en inglés en una ceremonia de premios en Estados Unidos. Se refirió al latín como mother tongue. Esto, sobre todo para la gente que hace traducción y para la gente que habla inglés, o como nosotros decimos para los gringos, es muy común, ¿no? Es muy común que en inglés se le refiera al latín precisamente como mother tongue. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué? Pueden tener ideas, ¿no? A lo mejor ahorita, para que yo fluya un poco en mi conversación, no voy a dar tanto la palabra, pero bueno, pueden ir pensando algunas ideas, ¿sí? Pero bueno, principalmente en inglés se le considera mother tongue, aunque no es la mother del inglés, el latín. Más bien se le considera así por el número de cultismos y de palabras que el latín le prestó al inglés en diferentes épocas, pero sobre todo, esto no sé si lo sabían, pero sobre todo por Shakespeare, ¿no? En la época de Shakespeare y en todas sus obras que él escribió, él introdujo una buena cantidad de latinajos que se siguen empleando hasta ahora en inglés, ¿no? Entonces, bueno, ese es un dato curioso, nada más. Bueno, aquí primero quiero presentarles este pequeño mapa de Europa, digamos, porque aquí es en donde están concentradas las lenguas romances. Y esto pues no es ninguna novedad. Las lenguas romances son las herederas de lo que alguna vez fue el latín, y el latín era la lengua que se hablaba durante el Imperio Romano, ¿no?
el Imperio Romano, pues que se extendió precisamente por toda esta parte de Europa. Prácticamente donde hoy encontramos una lengua romance, quiere decir que ahí se instaló el Imperio Romano. Pasaron muchas cosas y el inicio de la Edad Media precisamente está marcado por la caída del Imperio Romano. Eso ocasionó que pues es muy grande, era muy grande el imperio y eso ocasionó que se fragmentara, ¿no? Entonces, ese imperio quedó prácticamente dividido. Aquí sería muy simplista decir que a la mitad, pero bueno, es una buena metáfora visual, ¿no? Sobre todo teniendo este mapa. Bueno, ¿no? Se regresó. Bueno, de acuerdo con Ethnologue, en 2016 está el grupo Romance, la familia Romance, en realidad incorpora o comprende 45 lenguas diferentes. Están agrupadas de diferentes maneras, en diferentes subramas, en diferentes familias. Y bueno, como vimos en el mapa, esas 45 lenguas pues están distribuidas especialmente por Europa. Pero, ¿dónde estamos y qué hablamos? Español, ¿no? Bueno, el español, que también es una lengua romance, pues se extiende por una buena parte, no solo de América, sino incluso por otras partes de Europa, ¿no? Por ejemplo, en África. Por acá estamos nosotros, ¿no? Y bueno, un poco lo mismo ocurre con el francés, precisamente, ¿no? El francés, que también es una lengua romance, se extiende, o bueno, no solamente abarca lo que hoy es Francia o lo que en otro tiempo fue la Galia, sino que también abarca, por ejemplo, pues principalmente Canadá, por ejemplo, alguna parte en Haití, las Guyanas y en África sobre todo, ¿no? Además de Europa. Ahora, vamos a cambiar un poquito de tema. Digamos, ese es un poco el preludio, ¿no? Yo, como de hecho en la presentación que me hizo la doctora Diana, escucharon, me he dedicado a estudiar cierto tipo de oraciones que llamamos impersonales, que son de hecho la primera que tienen ahí, la del español. Esa oración en español más o menos se podría traducir o precisamente podría tener un equivalente en francés y en italiano. En francés, más o menos, tendríamos que utilizar, bueno, si alguien no le alcanza a ver la oración, dice, hace 2 años que nos conocemos. En francés, más o menos, esto tendría que decir, ¿quiénes hablan francés? No la digan toda, nomás cómo empezaría, para que yo escuche. ¿De qué otra forma? Il y a, ¿no? Utilizando, por ejemplo, una construcción más o menos análoga. En italiano, ¿alguien habla italiano? Da, o también se puede utilizar fa, ¿no? Due y fa, ¿no? Por ejemplo. Digamos, manteniendo una construcción más o menos similar. Y bueno, pongo ahí abajo español mexicano, ¿no? Porque yo soy mexicano, ustedes son mexicanos y hablamos español. ¿Esto en español mexicano cómo se diría? Nos conocemos hace 2 años. Más o menos. Les voy a decir, ¿cuál? Ya tiene 2 años que nos conocemos, ¿no? Es decir, nada más agarrando esas 3 lenguas, ¿no? Básicamente, bueno, la observación sería que en español general o estándar, lo que sea que eso quiere decir, ¿no? Se utiliza el verbo hacer, en francés se utiliza el verbo avoir, mientras que en italiano se utiliza el verbo fare, y en español mexicano utilizamos el verbo tener. Por ahí a lo mejor el significado sería un poquito curioso compararlo también, ¿no? Porque avoir y tener más o menos tienen el mismo significado, ¿no? Tanto en francés como en español. En algunas cosas sí, en algunas cosas no, ¿no? Pero bueno, si alguien llega a tener alguna duda o algo así, no me interrumpa. Ok, bueno, entonces, con esta pequeña comparación nada más, digamos, entre 4 lenguas, entre comillas, ¿no? Creo que ya hice que se pusieran a pensar en algo, ¿no?
que lo que corresponde en alguna lengua, por ejemplo, no necesariamente va a ser exactamente igual, y eso ya lo saben porque están estudiando idiomas. Lo interesante es que podemos encontrar construcciones análogas formadas con verbos y en oraciones impersonales, es decir, hasta ahí todo va igual, pero cada verbo va a significar cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, además de maestro, soy lingüista, ajá, y además de ser lingüista, así, porque ese es el most, ¿no? Soy lingüista histórico. Y algo que utilizamos mucho los lingüistas históricos es algo que se conoce como el método comparativo. Ajá. El método comparativo, básicamente, digo, esto no es nada nuevo, esto proviene de finales del siglo XIX, ¿no? Y desde antes, de hecho. Ajá. Pero bueno, el método comparativo está, su principal utilidad, lo voy a decir así, es que podamos agrupar en familias lenguas que sospechamos si pertenecen o no a la misma familia. Cuando hablamos de lenguas romances eso parece casi que una obviedad, ¿no? Porque casi, o sea, desde las primeras clases de italiano, de francés, nos dicen pues en dónde se habla, que se parece mucho a esta otra lengua, que etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos cuando aprendemos una lengua romance con inglés no funciona porque pues no es romance, ¿no? O sea, no es la modern tongue como decía La Roca, ajá. Entonces, con las lenguas romances pues sí funciona eso más o menos. Ahora, en el panorama de lenguas romances tenemos más o menos algo como un espejismo, porque sabemos precisamente que las lenguas romances provienen del latín. Y entonces podría parecer que es algo ocioso buscar ese ancestro de las lenguas romances, ¿no? Pero bueno, el método comparativo es muy útil, sobre todo para lenguas que, por ejemplo, no tienen documentación. Ajá. Pero bueno, entonces, con el método comparativo vamos a determinar si una lengua está emparentada, o lo que en inglés se dice genetically related. Ajá. Y bueno, las lenguas emparentadas, o aquella lengua de donde creemos que provienen esas lenguas emparentadas, pues una buena metáfora es decirle lengua madre, pero el término técnico es protolengua. Ajá. Es decir, yo creo que en cada materia de introducción a la lingüística se les habla del proto-indoeuropeo, ¿no? ¿Y qué era el proto-indoeuropeo? Pues no es otra cosa más que esa lengua hipotética de la cual se supone provienen todas las lenguas de India y de Europa. Ajá. Esa lengua se llama proto y dependiendo de donde ustedes la habrán leído, por ejemplo, la podían encontrar con una notación en donde se utiliza un asterisco delante de proto-indoeuropeo, marcado con un asterisco. Ese asterisco delante indica que no es una forma conocida o atestiguada, sino que es algo hipotético. Entonces, Ferdinand de Saussure, por ejemplo, pues es famoso, entre muchas otras cosas, precisamente por su reconstrucción del proto-indoeuropeo. Él agarró el método comparativo, se dio cuenta de que en latín, en griego y en un montón de lenguas, la palabra que significa padre se parece mucho. Incluso en inglés, father, pater, ¿no? En español, padre, ¿no? O sea, se parece mucho y entonces él se dio cuenta de que pues, eran muchos parecidos para que fuera casualidad aquello. Entonces, con el método comparativo pudo reconstruir aquella protolengua o lengua madre, como hasta ahora probablemente la habían llamado. Ajá. Pero bueno, lo que quiero hacer un poco aquí es también que pensemos en si de verdad el latín es una modern tongue. Claro, indudablemente de las lenguas romances lo es, pero quiero que pongamos un poco en perspectiva esas cosas. Ok, bueno. Este es un árbol genealógico bastante simplificado, está hecho con énfasis en el español, creo que no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, por aquí tenemos hasta arriba el proto-romance que está etiquetado como Great Grandmother, ajá. Y abajo inmediatamente tenemos, por ejemplo, el romance del oeste y el romance del este. Estas son Grandmother. ¿De qué? Del español. Acuérdense, está hecho con énfasis en el español. Después de la Grandmother tenemos, por ejemplo, una bifurcación entre las lenguas ibero-romances, que aquí ya estamos en la península ibérica, ajá, y técnicamente estas
la mother, esa es la mamá del español. Ajá. Por su propio, digamos, en su propia genealogía, como hermana, por ejemplo, estaría el galorromance, que es a su vez la mamá o la abuela del francés. Entonces, si ponemos un poquito de detalle, vamos a ver que en realidad pues, el español, el francés y el italiano, pues como que hermanos no son, ¿no? Son algo así como una especie de primos medio lejanos incluso, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, como dato curioso, fíjense, el español tiene dos lenguas hermanas o dos ramas que son más o menos hermanas. El catalán, que yo creo que pues, ya han oído hablar de él, pero por ejemplo, al oeste, su otra hermana es el galaico portugués. Esta lengua del oeste es la que dio lugar a el gallego y al portugués actual. Ajá. El galaico portugués era una lengua que era muy importante, de hecho, por ejemplo, en la Edad Media de la península ibérica. La poesía, los cantos religiosos, todas las expresiones literarias, bueno, los religiosos no es necesariamente literario, pero bueno, todas las expresiones, digamos, artísticas, se escribían en galaico portugués. Ajá. Las leyes, por su parte, los fueros, los juicios se escribían en castellano. Ajá. Entonces, bueno, digamos, es un poco la anécdota, ¿no? de este panorama de lenguas romances. Obviamente les digo que está muy simplificado, porque ahorita les voy a poner algunos ejemplos de otras lenguas que también son ibero-romances, pero que no aparecen en este arbolito. En este arbolito únicamente se está haciendo énfasis en tal cual de dónde proviene el español y digamos sus relaciones más cercanas y sobre todo su perspectiva en relación a otras lenguas romances que son probablemente igual de famosas. Ajá. Pero voy a decir famosas, no importantes, ¿sí? Entonces, bueno, si se fijaron bien, hasta arriba en este esquemita viene proto-romance, no latín. Y no sé si a alguien se le hizo raro eso. O a lo mejor no se dieron cuenta, pero bueno, o a lo mejor ya no por lo que les dije antes, ¿no? Pero bueno, este proto-romance, digamos, esta Great Grandmother, es más o menos el equivalente a lo que se conoce como el latín vulgar. Entre los hispanistas y entre la gente que hace estudios de romances, se conoce como latín vulgar, vulgar por la parte de vulgo, de pueblo, ¿no? Simplemente. Y hay una bastante clara distinción entre el latín vulgar y el latín escrito, ¿no? O el latín culto. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que no obedece a ninguna periodicidad. El latín vulgar es precisamente la lengua que se asume que hablaba la gente de a pie, precisamente durante la caída del Imperio Romano. El latín clásico desde varios siglos antes de hecho ya había desaparecido y hay muchos documentos escritos en latín vulgar, pero por ejemplo, pero también en algo que se conoce como bajo latín, que ya son como los que de hecho mucha gente, por ejemplo San Agustín, el que escribió las Confesiones en la Edad Media, más o menos, 1300 algo, por ahí, más o menos, él escribió en latín, pero ya no hablaba latín, obviamente, para 1300 ya nadie hablaba latín, y hoy hablan latín, ¿no? No se dejen engañar. Pero bueno, entonces, vamos a ver algunos ejemplos. En esta tabla les pongo tres tipos de español: el español medieval, el español así a secas, no me quiero comprometer, y el español mexicano, en ese sí lo puedo hacer. Bueno, en el español medieval, regresando a las oraciones que comentaba hace ratito, podemos encontrar cosas como estas dos oraciones. Más o menos las podemos entender. No sé si la mayoría de los estudiantes aquí son muy jóvenes, entonces a lo mejor ya no leyeron en la secundaria el poema de Mio Cid. No, bueno, qué bueno, precisamente porque mi generación todavía lo leyó, ustedes ya no lo leen, porque eso no se entiende. Está escrito en español medieval
Y bueno, en la misma época en la que se escribió el Cid, encontramos este tipo de oraciones. Había días que no trabajaba y años a que soy carcelero. Ajá. ¿A qué les recuerda eso? Había días. ¿A cuál? Al francés, ¿no? En donde precisamente se utilizaba el verbo avoir. En español moderno podemos decir que se utiliza el verbo hacer hace 2 años, y en español mexicano, lo que les decía hace ratito, utilizamos aparentemente el verbo tener. Vamos a ver qué ocurre con otras lenguas. Me voy a ir alejando. Sitúense otra vez en el mapa de las lenguas romances y en la península ibérica, y me voy a ir alejando. Estamos aquí en el español. Ahorita voy a ponerles algunos ejemplos del portugués y voy a ir subiendo hacia Francia para que más o menos puedan ver ese flujo. En portugués europeo, por ejemplo, que es la parte más occidental de Europa, podemos encontrar ejemplos como fará maña 8 días que partió. Es decir, se utiliza el verbo hacer. En catalán, por ejemplo, feia un mes que no había plogut. Es decir, bueno, la traducción la tienen abajo. Hacía un mes que no llovía, es decir, se utiliza el verbo fer, el verbo hacer. ¿Hacia dónde vamos? Estamos todavía en las lenguas hermanas el portugués es más o menos como la prima, ¿no? Pero estamos entre la prima y la hermana del español, y los verbos que se utilizan son precisamente hacer. ¿Y qué ocurre con el occitano? Es una lengua que está subiendo, digamos, desde la península ibérica, desde España hacia Francia, está el occitano, que se habla desde España hasta incluso algunas regiones de Italia. Ajá. No es el mismo occitano, pero bueno, es lo que se etiqueta como occitano. Esto ni siquiera lo voy a intentar leer porque seguramente no lo voy a hacer bien, pero bueno, esta oración que significa vi a Pedro hace 4 meses, aquí lo tienen en negritas, pero creo que no se alcanza a ver, es iabo. Es decir, se utiliza el verbo haber como en francés. Ajá. Y aquí les vuelvo a poner un ejemplo del francés, no es el mismo, pero bueno, es il y aura de Saint-Hilaire, por ejemplo. Seguimos con algunos ejemplos, pero ahora quiero poner en perspectiva la lengua en Europa y la lengua en América. Ajá. El portugués europeo, ya les dije, ¿no? Se utiliza predominantemente el verbo hacer, pero también se puede encontrar, por ejemplo, el verbo haber. Há 2 semanas que trabaja. Ajá. En portugués brasileño, ¿qué verbo es el que se vuelve a utilizar? Tem muito tempo que não nos vemos. Ajá. Es decir, el verbo ter, el verbo tener. El español europeo, ya se lo saben, y el español mexicano, otra vez, tener. Es curioso, ¿no? ¿Por qué el español o el portugués, en el caso de Brasil, ¿no? ¿Por qué al momento de bifurcarse geográficamente llega no solo a otro resultado, sino que, por ejemplo, llegan al mismo, tanto el español mexicano como el portugués brasileño? Es curioso, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Fíjense, nos regresamos tantito a Europa. El gallego, que es esta prima del español, descendiente del galaico portugués, podemos encontrar ejemplos como fai séculos que non oigo, a sua voz. Parece bastante portugués, ¿no? Pero hay diferencias, probablemente no tanto fónicas, sino sintácticas, que la diferencian del portugués. Pero bueno, en el gallego se utilizan otra vez los dos verbos, fai séculos y hai 2 días. Es decir, los verbos hacer y haber. Y el asturiano es una lengua que está pegadita al gallego. Voy a regresar al mapa. Aquí está Asturias, el reino de Asturias. Esta es Galicia, aquí es en donde se habla predominantemente el gallego. Aquí estamos con el asturiano. En realidad se extiende por aquí y todavía llega un poco más hacia el sur entre comillas, ¿no?
Entonces, en asturiano, fíjense, el primero es el que yo creo que nos va a llamar más la atención. Va a pocos años que pronosticaba la contaminación en el mundo. Es decir, utiliza el verbo ir, o como ellos dicen el infinitivo, dir. Ajá. Pero también se pueden encontrar, por ejemplo, hay mucho tiempo y cuánto ya hacía que no venía. Es decir, se utilizan también los verbos hacer y haber. Aquí me confundí. Este es haber con V y fer. Seguimos otra vez yendo hacia adentro en Europa y bueno, en francés, además de lo que ya habían comentado, por ejemplo, il y aura, también podemos encontrar, por ejemplo, alguna construcción análoga como formada con voilà, que también se utiliza, por ejemplo, para presentar algo, voilà des étudiants, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y también se puede encontrar en francés, esto sí, aunque de manera más común en la oralidad, por ejemplo, el verbo faire. Ajá. Il est parti, ça fait 10 ans. Es curioso porque, por ejemplo, muchos de los manuales de francés y tal que llegan a mencionar ese tipo de oraciones dicen que esto, les digo, es muy típico de la lengua oral, pero lo cierto es que esta construcción en francés está desde el siglo XII. Ajá. Entonces, pues, bueno, ¿no? Y bueno, en italiano encontramos esta construcción, ¿no? Viene partito due anni fa, en donde también se utiliza el verbo hacer. Y ahí les pongo, por ejemplo, otro caso del italiano de 1231, es decir, seguimos en la Edad Media. A lo mejor no se entiende tanto, ¿no? Pero bueno, ahí les pongo la traducción. Mi vida ahora hace un año que entraste en mi mente. Orfa un año. Y bueno, con esto, antes de que nos pasemos aquí, ¿no? Con estos ejemplos, que creo no son pocos, digamos, para situarnos en el panorama de lenguas romances en Europa, más o menos empezamos desde Portugal, España. Obviamente hay un montón de lenguas que no metí porque pues, sería repetir mucho, por ejemplo, y no nos da tanto tiempo. Pero bueno, empezando desde Portugal, subiendo por España, Francia, y llegando a alguna partecilla ahí de Italia, ¿no? Por ejemplo, aquí con el occitano y llegando más o menos por aquí con el italiano. Ajá. Entonces, con esta pequeña muestra de oraciones que yo les acabo de traer, pues podríamos tener tres hipótesis, ¿no? Que probablemente en aquella mother tongue se utilizaba ya también el verbo haber, o lo que sea que significaba lo que dio lugar al verbo haber. Se utilizaba el verbo que dio lugar a lo que significa hacer y se utilizaba el verbo que dio lugar a lo que significa tener. ¿Sí? Lo digo de esa manera, ¿por qué? Porque si les digo en latín el verbo tener dio lugar a esto, pues no sería completamente preciso. Y ahorita les voy a decir por qué. Ajá. Pero bueno. Ok. Entonces, haber, hacer y tener. Son, digamos, los tres verbos que por mayoría van ganando, ¿no? Por ahí tenemos ya muy esporádico el verbo ir, ¿no? Y bueno, incluso si nos ponemos quisquillosos, el verbo tener, casi que lo tendremos que sacar, porque solamente lo encontramos en las lenguas romances habladas en América. Aquí no insistí tanto en esto, porque somos mexicanos, pero por ejemplo, si yo le pongo esta oración de ya tiene tiempo que te conozco a un español, me va a decir, no, eso no se dice, eso no se dice, ¿no? Así me va a decir. Entonces, ¿por qué? Porque para ellos esa oración, por ejemplo, formada con el verbo tener, es agramatical. No, digamos, no existe, no está en su inventario. Ajá. Probablemente un hablante de portugués europeo le diría lo mismo a un hablante de portugués brasileño. Ten mucho tiempo, eso no se dice, ¿no? Eso no existe. No sé cómo se llama en portugués, pero no existe. Ok. Entonces, quiero que vean estos dos ejemplos. Son de un criollo. Son específicamente de haitiano. Ajá. Son el mismo tipo de oración, ¿no? Yo voy a intentar leerlo, pero bueno, ahí lo tienen.
tienen, por ejemplo, Jinlotan, bueno, esto es tiene, este es el verbo tener, y fe, que es el verbo hacer. Bueno, esta a lo mejor nos da un poco de problemas porque no le veríamos tanto el parecido, ¿no? O sea, hasta ahorita en gallego, en asturiano, en portugués, en español, etcétera, incluso en español medieval, más o menos el verbo haber lo leemos de la misma manera. Pero bueno, este verbo ni se parece a tener, ni se parece a haber. Pero bueno, yo di a fe. Ese, incluso podríamos decir que es casi francés, ¿no? Se está utilizando el verbo hacer. Pues bueno, con esto quiero presentarles, ¿no? ¿Qué es lo que se sabe que hacía el verbo que dio lugar a hacer en todas estas lenguas romances? Piensen en este esquema que yo les puse, con énfasis en el español. Piensen en ese esquema y aquello que está etiquetado como protorromance corresponde a ese periodo del latín, ¿no? A un latín vulgar. Eso no lo pierdan de vista. Bueno, el latín clásico, que es varios siglos antes, pero es, digamos, el latín del cual tenemos mayor documentación, hay incluso diccionarios hechos por ellos mismos, o sea, es una lengua, digamos, bastante documentada. Entonces, en latín clásico, el verbo facio, que es como se enuncian los verbos en latín, se empleaba para muchas cosas, en realidad, como hoy usamos el verbo hacer. Hago un pastel, hago la tarea, hago un mandado, El verbo hacer es polisémico y siempre lo ha sido, eso es cierto. Pero bueno, entre los usos que nos interesan, por ejemplo, tenemos que el verbo facio se utilizaba, por ejemplo, con un significado como tardar o pasar tiempo. Es decir, por ejemplo, una oración como Filomeni quinque dies fecimus, tardamos 5 días a la ciudad de Filomeni. Es decir, como cuando alguien dice, ahorita te haces media hora al aeropuerto, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es una cosa muy común todavía. Pero bueno, esta a lo mejor ya no está tan similar, ¿no? Pero este siervo, este esclavo, huyó y tardó 1 año en su fuga. Et annum fuga feceret. Con estos ejemplos, lo que quiero mostrarles también es que este mismo verbo, facio, digamos, incluso si lo pensamos un poquito en español, tiene características de significado muy particulares. El verbo facio es un verbo de estos que también se llaman accomplishment. ¿Habían escuchado eso? ¿No? Bueno, no se preocupen. Se llaman logros. ¿Pero por qué se llaman logros? Porque pensemos en cualquier oración que ustedes puedan formar con el verbo hacer. Hacer un pastel. Juan hizo un pastel. Y esa oración, digamos, no es, o aquello que describe esa oración, no está completo, sino hasta que el pastel en efecto está hecho. Es decir, si yo digo algo como Juan hizo un pastel, no lo veo batiendo apenas la masa, sino que lo veo ya con el pastel hecho. Uno de mis maestros de sintaxis decía, para pensar en el significado de los verbos, piensen como si fuera el guión de una película. ¿Cuál es el protagonista? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Y hasta qué punto lo vamos a ver haciendo eso? Entonces, Juan hizo un pastel y ni siquiera es es por el tiempo en esa oración, pero si yo les digo, Juan hace un pastel, ustedes se lo imaginan, pero en plena acción, ¿no? Agarrando los huevos, agarrando la leche, batiendo, no se lo imaginan, por ejemplo, viendo la receta, ¿no? Aunque esa parte del proceso, leer la receta no implica hacer un pastel. Eso es lo que quiero decir, ¿no? El verbo hacer es algo que implica que hagas algo a fuerzas, ¿no? O sea, ejecutar algo, pues. Y ese es su significado en realidad desde el latín. Ahora, esto a lo mejor les suena un poco extraño, digo, no lo pongo ahí, pero por ejemplo en español de España, en catalán y en algunas lenguas, sobre todo ibero-romances, es muy común utilizar el verbo hacer para cumplir años. La María fa, los años que quiera. Alguien hace años. Por ejemplo, en español les puedo decir, es que hoy hago 30 años. Y eso a lo mejor a un mexicano le cuesta un poco de trabajo interpretarlo, pero bueno, con un poco de ganas se le puede entender.
Pero es precisamente por eso, porque hoy se culmina, digamos, ese intervalo de tiempo. Ajá. Entonces el verbo hacer en realidad sigue implicando eso, incluso en esas oraciones en donde significa, o sea, es que ahí incluso me parece más evidente, en esas oraciones en donde señalan ese intervalo, es muy evidente que conserva este significado. Ajá. Y es de hecho lo que tenemos ahí, ¿no? O sea, hicimos, o sea, tardar 5 días, o sea, no hemos llegado, pero tardamos, o sea, es un hecho que se completa en 5 días de un lugar a otro. Ajá. Lo mismo en la de abajo, es un hecho que se tarda uno, o sea, se completa un año en la fuga. De hecho, por eso mis traducciones son no con hacer, sino con otros verbos, digamos, para hacer énfasis en ese significado, ¿no? Como tardar 5 años. El verbo habeo, por su parte, ¿qué creen? En latín clásico era el equivalente a nuestro tener. Ajá. El verbo habeo en latín significaba tener, así, tal cual. Piensen en cualquier oración que se les ocurra con el verbo tener. Juan tiene una casa. Juan habet dominus, así, dominum. Ajá, eso se dice en latín. Juan tiene una casa, con el verbo habet, ¿sí? Habet. Bueno, habet, ahí está conjugado. Pero, al igual que lo es ahora, tal vez no tanto en español, pero por ejemplo, al igual que lo es en francés, el verbo avoir, ¿no? En latín era un verbo muy polisémico. Entre todos los usos en los que podía aparecer el verbo habeo, está, por ejemplo, expresar la edad. Ajá. Aquí les pongo 2 ejemplos. Semper que istam con un habeas aetatulam, es edad, ¿no? Aetatulam es edad. Quiere decir esto y siempre tendrás esta edad que tienes ahora. O bien, por ejemplo, en la oración de abajo, quae non plusquam septem annos habere videbatur, es decir, que no parece tener 7 años, se está hablando de la edad. Ajá. Incluso si se ponen un poco especiales, ¿por qué decimos tengo X edad? Pues eso no nos lo van a poder responder, pero es un poco extraño, ¿no? También si lo piensan con cuidado. Mi maestro de literatura medieval me decía, es que no tienes, esos son los años que ya no tienes. En realidad no tienes, ¿no? O sea, cumples a lo mejor sí con una edad, está bien, pero tener en este sentido de tengo un teléfono, tengo una camisa, tengo un pantalón, en ese sentido de posesión, es en realidad un poco extraño. Pues bueno, ¿qué creen? En latín, el verbo tener significaba solamente tener en la mano, aquí, sujetar, incluso casi que tocar, nada más. Ajá. Pero sí implicaba esto, físico. Pongo este ejemplo, digo además porque pues aparece en mano, ¿no? Cum pixidin teneret in mano, cuando tuviera una caja pequeña en la mano. Esto es especialmente interesante porque, si se fijan, este verbo teneo es el que dio lugar a nuestro tener. En la lengua, en la Great Grandmother, significaba poner en la mano, y ahora para nosotros significa poseer. La metáfora, digamos la metonimia de cómo se pasa a algo si está en mi mano, por lo tanto lo tengo, es bastante simple, ¿no? Es de hecho, digamos, el mecanismo que hicieron los hispanohablantes de hace aproximadamente 500 años, ¿no? Hasta el siglo XVI, por ejemplo, bueno, un poquito antes, hasta el siglo XV, el verbo tener solo se utilizaba, por ejemplo, en español para cosas concretas. Entonces, en las crónicas, por ejemplo, se utilizaba el verbo haber para haber esperanza, haber valentía, haber miedo, pero el verbo tener, por ejemplo, para tener casa, tener caballos, tal, ¿no? Entonces, incluso todavía por ahí más o menos había una distinción de significado. Pero es curioso que, por ejemplo, el verbo haber, digamos, que significa posesión, en español ya no lo tenemos, ¿no? Es un verbo que desapareció de la lengua española, pero que de hecho se mantiene en la mayoría de las otras lenguas romances. El verbo haber, es decir, fue desplazado, por ejemplo, desde el latín hacia las lenguas romances, fue
desplazado. ¿Por cuál? Por el verbo tener. Y entonces, fíjense, o sea, piensen que les estoy diciendo que esta discrepancia entre habeo y teneo todavía estaba más o menos en el siglo XV, siglo XVI. ¿Qué ocurrió en el siglo XVI? Bueno, para el siglo XVI, ¿qué ya había ocurrido? 1492, ¿qué pasó? Ajá. El descubrimiento de América, exactamente, ¿no? O, para los fines que nos interesa, la importación del español en América, ¿no? Fíjense, ¿no? O sea, todavía en el siglo XVI, que es cuando el español llega a América, ¿sí? Aquí seguían dudando entre decir haber y tener, ¿no? En España se seguía dudando, digamos. Ajá. ¿Y qué ocurre? Por lo tanto, podríamos pensar que, por ejemplo, también en portugués se seguía dudando entre usar haber y tener, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Que pues, cuando nos separamos de estos tipos, ¿no? Bueno, nos separamos. Cuando un océano nos separa de estos tipos, pues entonces ya no está tan fácil mantener una comunicación. Y eso es lo mismo que pasa. Por eso hablan diferente en el norte del centro del país, porque hay varios cientos de kilómetros que nos separan, ¿no? Entonces aquí hay más todavía, y agua, o sea. Entonces, una vez que se bifurcan, por ejemplo, pues estas lenguas que están de este lado pueden empezar a tomar ciertos rumbos. ¿Cuáles? Por ejemplo, pues que aumente, digamos, ese uso de tener, ¿no? Porque pues tiene sentido que si ya no empleamos haber para expresar posesión, pues entonces se apodere de ese rumbo, por ejemplo, de ese ámbito, el verbo tener, ¿no? Ok. ¿Cuánto tiempo? Ya se me pasó mi temporizado, entonces ya perdí la cuenta. ¿Estamos bien en tiempo? ¿Sí? 15 para las 6. Ok. Igual, si quieren, puedo dejar algunos minutos para alguna duda o algo así que tengan, ¿no? Pero bueno. Es más, vamos a terminar con esta pequeña imagen. Si tratáramos de situar lo que les acabo de mostrar, por ejemplo, que en español se utiliza, digamos, sobre todo en el ibérico, el verbo hacer, en portugués el verbo hacer, en gallego el verbo hacer, y en casi todas estas lenguas el verbo hacer, incluso, bueno, en el francés sería, por ejemplo, un poco extraño porque emplea el verbo avoir, y en italiano y en occitano, que estaría por acá, se utiliza el verbo hacer. Pero bueno, incluso con algunos ejemplos que yo les enseñé, pues en francés lo cierto es que también aparece el verbo hacer en este tipo de construcciones, ¿no? Y digamos que en todas ellas la función de este tipo de oraciones es más o menos la misma. Nos indican un punto en el tiempo. Hace 2 años te conocí, quiere decir que hoy, 2023, cuenta 2 años hacia atrás y ese es el momento en el que te conocí, ¿no? O bien el momento desde el cual algo se lleva a cabo. Por ejemplo, en uno de los casos de hace años que es carcelero, es decir, empezó años atrás y mantiene todavía, ¿no? Entonces, bueno. Ok. Entonces, con esto, y a manera de cierre, digamos, si nosotros nos pusiéramos a comparar, ¿no? Este pequeño panorama de lenguas romances, probablemente podríamos decir que aquella lengua de la cual provienen esas lenguas utilizaban el mismo verbo, ¿no? Lo cual, pues, no es enteramente cierto. ¿Por qué? Para empezar, fíjense, los ejemplos que les enseñé del verbo hacer no son impersonales. Fequimos. Ese mismo mos de primera persona del plural que seguimos usando hasta hoy. Fequerat. Esa T ya no aparece en español, pero bueno, por eso la tercera persona no se marca. Hiciera, ¿no? Por eso es igual a la primera. Yo hiciera, tú que él hiciera, ¿no? Por ejemplo. La T desapareció. Es el mismo. Entonces, no es impersonal. Los del verbo haber
tampoco son impersonal. Habeas, la misma S de segunda persona del singular, por la misma que algunas personas dicen dijistes, es la misma S, desde el latín está, es la misma S de segunda persona. Y bueno, este está en infinitivo, pero el verbo que está conjugado es parece, en tercera persona del singular también. Entonces, la característica más importante es que los ejemplos que sabemos que están documentados, que provienen del latín clásico, la mayoría de ellos de hecho son de Cicerón, están escritos, están en cartas, pues, pero ninguno de esos casos es impersonal. Entonces, si se fijan, ¿no? Si yo me pusiera a comparar, el de aquí es impersonal, 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 y todos son impersonales, pero yendo hacia arriba no llegaría nunca a una forma impersonal. Porque los ejemplos que les acabo de enseñar en latín precisamente son con sujetos, son personales. Entonces, el método comparativo, por ejemplo, aquí podríamos pensar que no nos funciona tanto. Y es que si yo me baso en comparar las similitudes, se podría pensar que, por ejemplo, aquello en lo que la mayoría es común, se podría pensar que es lo que había antes. Y aquí, pues, no se estaría cumpliendo. Ni siquiera es la mayoría, es que, de verdad, todas son impersonales, ¿no? Y eso, pues, lo cierto es que en latín no ocurre, ¿no? Entonces, bueno, con esto, pues bueno, es simplemente una especie de ejercicio, ¿no? De qué es lo que se puede, o de lo que un lingüista puede hacer, ¿no? Preguntándose cosas ociosas como esta. Aquí, pues obviamente no estoy intentando llegar a un latín o a un protorromance o algo de ese estilo. ¿Por qué? Pues porque sobre todo, como les decía hace rato, pues tenemos este comodín de que el latín es una lengua documentada. A diferencia de muchas otras lenguas, por ejemplo, la gran mayoría de lenguas que se hablan en México, pues el latín sí tiene cartas, tiene libros, tiene gramáticas, tiene un montón de cosas escritas, tiene piedras talladas, o sea, tiene de todo. Cuando aquí lo cierto es que no. Entonces, de pronto esos ejercicios, digamos, de reconstrucción podrían parecer ociosos. Lo cierto es que no perdamos de vista de que al reconstruir no estamos llegando al latín, estamos llegando al proto. Es decir, lo que se escribía en latín era una cosa. Cicerón escribía algo, como Octavio Paz escribía cosas. ¿Pero ustedes creen que Octavio Paz de verdad hablaba igual en su casa que como escribió el laberinto de la soledad? Pues estaría muy difícil de creer, la verdad, ¿no? Entonces, hay todo un espectro, digamos, de aquello que se llama latín vulgar, que está en realidad aquí, ¿sí? Pero bueno, entonces, yo creo que con eso voy a terminar y pues muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias. Vamos a dar un espacio para, si tienen preguntas, comentarios, dudas, algo que quieran compartir con nosotros también. Por favor, levanten la mano quien quiera preguntar o comentar algo. Buenas tardes, muchas gracias, maestro. Justamente estaba comentando aquí que se me habían ocurrido algunas otras ideas, ¿no? Que se dicen en español, pero ya con esta cuestión que decía al final de no era impersonal, pues se me acabaron todos mis argumentos, ¿no? Como el de ya llevo 2 años viviendo aquí, ¿no? Llevamos, pero no es impersonal, está conjugado, pues en este caso. Sí mencionó acerca del ir, ¿no? Como ya va para 2 años que nos conocemos, que también está presente en el español. Y no sé si otra cuestión aplique, no sé si sea, aunque el verbo está conjugado en plural, ya son 2 años, pero está conjugado, ¿no? O sea, no es impersonal ese verbo, o sí es impersonal. Ya son 2 años, el verbo está. No, técnicamente ese no es impersonal. Y esa última que dices está padre porque en realidad existe desde el latín.
O sea, desde el latín se dice iasmon, dua menses, ¿no? O sea, esa construcción existe desde... Gracias. Esa construcción existe desde el latín. Que bueno, los ejemplos en realidad son un poco del latín tardío o del latín bajo, la mayoría de ese tipo de casos. Pero en general, digamos, se asume, ¿no?, que eso ya era posible en latín. Con respecto a los otros, es muy interesante porque, digo, aquí no lo presenté porque pues, tampoco forma parte de mi tesis, porque si no nunca acabaría, de por sí me tardé mucho. Pero bueno, por ejemplo, en español lo que tú acabas de decir, como ya llevamos 2 años aquí, por ejemplo, en otras lenguas como el portugués o el catalán, se dice con el verbo portar. Portar. O sea, en español también usamos portar. ¿Y qué significa portar? Llevar consigo, traer algo, ¿no? Entonces, en esas 2 lenguas, por ejemplo, también se utiliza ese verbo, digamos, ese cognado, ¿no? El caso del verbo ir es todavía más interesante porque es muy común en el español de México, impersonal y no impersonal. Yo te puedo decir, ya va para rato que te conozco, pero también puedo decir, la fiesta ya va para rato, en donde la fiesta, por ejemplo, sería el sujeto. Ahora, lo interesante es que esto que decimos en español mexicano, yo solo lo encontré en asturiano, en ninguna otra lengua romance. Y el asturiano, como les enseñé, es esa lengua que se habla casi al norte de España, ¿no? Muy pegadito a Galicia. Y la verdad es muy interesante como, o sea, ¿de dónde llegamos? Bueno, ¿de dónde llegó a nosotros esa construcción, ¿no? Pero bueno, también es cierto que es muy común que estos verbos que implican movimiento, como ir, como llevar, tal, den lugar a este tipo de oraciones. Hay algunas lenguas, aquí pues, no tengo los ejemplos, pero algunas lenguas que se hablan en África, en donde el verbo ir, o un verbo que significa algo como ir, también se utiliza para ese tipo de construcciones. Entonces, en realidad, lo que se ve es que es, digamos, una metáfora, es un proceso asociativo muy común para el ser humano. Es decir, no es influencia de las lenguas romances, es influencia a ver, o sea, como les decía hace rato, o sea, si yo voy para los 30 años, o sea, literal me estoy desplazando, ¿no? O sea, es una cosa más o menos así, y ese proceso metonímico, pues, la cabeza para eso nos da, ¿no? Entonces, pero sí, está interesante con esos verbos de movimiento. Por ahí hay otras, a ver si me puedo acordar. Ir, llevar, portar. No me voy a acordar ahorita, pero bueno. O sea, hay un par más de verbos de movimiento. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Sí? Acá hay una. Sí. Héctor, ya sé que no son esos verbos de los que estás hablando, pero pues ahora sí que estás aquí en el norte y creo que puedes saber de eso. ¿Qué nos puedes decir del necesitario ocupar? ¿De necesitario ocupar? Sí. Ok. Muy bien. Temía que esa pregunta llegara. Digo, voy a intentar responder esa pregunta relacionándola con algo que he dicho hoy aquí. Que es que, bueno, tenemos para empezar un problema similar, ¿no? Ante una misma situación se utilizan 2 verbos diferentes. Lo que nos tendríamos que preguntar entonces es por qué si son 2 verbos diferentes, es decir, retomando la analogía que les dije hace rato, si son 2 películas diferentes, ¿por qué las podemos utilizar para lo mismo? ¿No? O sea, necesitar es un verbo que implica algo y ocupar es un verbo que implica otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, algo que también dije hace ratito, digamos, es que, no lo dije así, pero voy a tratar de elaborarlo mejor, es que hay una serie, digamos, de procesos analógicos con los que siempre estamos pensando. Ajá. Es decir, para mí, hoy, que no sé qué día es, de marzo, ajá,
va a ser muy fácil recordar la segunda fila de la sala de usos múltiples. ¿Por qué? Porque hay una persona con una camiseta amarilla, una persona con una gorra roja y una persona con el color de cabello como morado, ¿no? Entonces son, digamos, cosas que sobre todo más o menos resaltan. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo las 3 personas están de azul, porque en la siguiente fila la mayoría están como de negro, azul y hay uno de blanco que medio salta. Pero en realidad, digamos, como que esos 3 colores llaman mucho. Entonces, como en general procesamos la información es por eso, ¿no? Vamos discriminando cosas, amarillo, azul, morado. Son colores, digamos, poco típicos. Entonces, bueno, eso nomás para ejemplificar, digamos, cómo funciona aquí está la mente. Ajá, la mía a lo mejor en particular, pero en general así funciona la mente, ¿no? Realizando operaciones analógicas, ¿no? No me voy a ir con ese ejemplo, porque si no, no vamos a acabar todo con los colores. Pero bueno, entonces, la analogía es un mecanismo súper poderoso, ¿no? Es lo que ha dado lugar a un montón de cosas. Por ejemplo, el cambio de haber por tener. Ajá. O más bien, la consolidación de tener para expresar posesión en español, ¿no? La metáfora, les decía hace rato, es bastante simple. Si algo está en mi mano, eso quiere decir que por lo tanto me pertenece, que yo lo poseo, ¿no? O sea, si está en mi mano es porque está aquí conmigo, o sea, ¿de quién más va a ser si está en mi mano? ¿No? O sea, de ahí que se vuelva un poco redundante, porque probablemente ese ejemplo de tener et in manu que les puse, probablemente para San Agustín, para alguien que escribía latín, es un pleonasmo, como subir para arriba, ¿no? O sea, ¿para qué dices hacia dónde vas si el verbo ya implica? ¿Para qué dices en la mano si el verbo ya implica? Pues tener en la mano, ¿no? Por ejemplo. Entonces, fíjense, ahí hay un proceso, digamos, un cambio que está motivado por ese tipo de razonamiento, ¿no? Si ya está en la mano, pues entonces te pertenece, o sea, ya no le busques más, ¿no? Entonces, eso mismo es lo que está, o lo que ha pasado, digamos, con ocupar, ¿no? Por ejemplo, yo ocupo un asiento, es decir, paso a disponer de él, ¿no? O sea, tal cual situarme en ese asiento, eso es lo que significa tener, y entonces todos ocupen sus asientos, y eso es lo que quiere decir, ¿no? A lo mejor incluso la gente más joven que ya aprendió a ocupar como sinónimo de necesitar, esa oración le suena rara. Ocupen sus asientos. A lo mejor no, y no son tan jóvenes, entonces ahí ya, preocúpense. Entonces, a los más jóvenes, una oración tal vez como esa, como ocupen sus asientos, sí les puede llegar a parecer anómala, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa oración el verbo ocupar, digamos, la película que nos sigue presentando es tal cual que una persona dispone de un objeto para su propio beneficio, digamos, para su propia utilidad, ¿no? Entonces, por otra parte tenemos el verbo necesitar, ¿no? Que precisamente no es eso, sino que, o sea, no implica que yo dispongo de algo, sino más bien que en mi cabeza hay algo que requiero, ¿no? Digamos, en mis intenciones, yo requiero una silla, pero de ahí ya la metáfora es bien sencilla. Requiero una silla, ¿para qué más? Sino para sentarme, ¿no? Entonces, de requerir, me brinco, ¿no? La metáfora es ocupo. Si requiero, por lo tanto, es porque voy a ocupar, o voy a sentar en ella. No te voy a pedir una silla, o no te voy a pedir el micrófono si no lo ocupo. Entonces, la metáfora es súper simple, de requerir algo, digamos, en el aire, a ocuparlo. Y entonces yo puedo decir, ocupo un micrófono. Y ya no es redundante, porque a lo mejor, o sea, yo lo estoy usando, pero puedo decir, ocupo otro micrófono para las preguntas, ¿no? Y entonces, ni siquiera soy yo, ustedes lo van a usar. Y eso es lo interesante, ¿no? O sea, esa analogía, digamos, de pasar de requerir algo a, de hecho, usarlo, es lo que permite ese uso. Ahora, el uso del verbo ocupar con esta acepción está marcado socialmente, o estaba marcado socialmente, me da la impresión, ¿no? Aquí todavía... Pues se usa, pero algunos lo conocen, ¿no? Pues sí. De hecho, podría ser una pregunta. Sí. Sí, digamos, se considera todavía anómalo. De donde yo vengo, o sea, de mi casa, también se considera anómalo. Pero, por ejemplo, sí es más común entre mis estudiantes universitarios que digan algo como ocupo
o una hoja más para el examen o algo así. No, ahorita que justamente mencionaste esto para tecnología, para evitar la redundancia, es justamente eso, ¿no? Necesito un teléfono necesito un micrófono para ocuparlo para las preguntas, entonces me salto eso que me dices claramente y no lo ocupo. Exactamente, exactamente. La redundancia. Exacto, entonces ¿para qué te digo que lo necesito si lo ocupo? ¿No? Entonces el proceso es ese. Y es otra vez, pues más bien una metonimia, ¿no? O sea, en literatura, la figura literaria de la metonimia, ¿qué es? Bueno, la metáfora sí saben qué es, ¿no? Sí. Ok, la metonimia, la más típica, sobre todo es la de la parte por el todo. Entonces agarro una característica de algo y lo uso para referirme a todo. Por ejemplo, híjole, yo no, por eso no soy de letras. Pero por ejemplo, para nombrar, por ejemplo, la luna, solo hablo de, por ejemplo, sus cráteres, ¿no? O sea, de solo una pequeña parte para nombrar todo. Ajá. Entonces, digamos, esa podría ser una figura, o la metonimia, digamos, usada como una figura literaria. Pero la metonimia, digamos, más común y la más poderosa es la que hacemos todo el tiempo, ¿no? Como la de pasar de necesitar a ocupar algo, o como pasar de haber algo en la mano o tener algo en la mano y poseerlo, por ejemplo. Estoy pensando en otro ejemplo. Pedir la mano de alguien. Pedir la mano de alguien. ¿Para qué? Para casarse. Pero eso sí es más metafórico, ¿no? O sea, bueno, porque literalmente no pides la mano, ok, sí, ¿no? O sea, ajá, no pides una mano mocha, ¿no? O sea, pides la persona completa. Ajá, sí, en eso sería metonímico. Sí. ¿Algún otro comentario? Es un comentario, no sé si quepa en el área o no, porque es una duda que me salía así nomás pensando de la nada, pero ¿por qué el queso, o sea, queso en español se parece tanto al queso de una lengua germánica como el alemán, que es Käse, en vez de que, y por lo tanto, porque el inglés es cheese y no una que se parezca más a su pariente más cercano? Sí, pero es más como una curiosidad que salió por la Tiene que ver, porque ese tipo de dudas, por ejemplo, te las puede resolver el método comparativo. O sea, no me parece como para nada azaroso que se te haya ocurrido eso. Está fuertemente motivado. Híjole, déjame pensar a ver si tengo una respuesta corta para eso. No. Digo, simplemente digamos, la respuesta corta podría ser que así como ahorita tenemos lenguas que se parecen más de un lado o de otro, por ejemplo el catalán pues se parece más incluso al español en esto que yo les presenté, pero por ejemplo en cuanto a otras cosas de su sintaxis se parece mucho más al francés. El francés y el italiano también se parecen mucho. Por ejemplo, en español nosotros decimos he llegado, ¿no? En ciertos usos, ¿no? En ciertos contextos. Pero por ejemplo, en francés, je suis arrivé, ¿no? En ci sono arrivato. En italiano, o sea, utilizan por ejemplo el verbo essere o être, ¿no? Para las mismas cosas que en español utilizamos nosotros. Entonces, ese parecido más de un lado o de otro es lo que te puede llevar a diferencias. En el caso que tú comentas, está padre, porque en realidad es la misma palabra, no más que, digamos, se fue, cambió y regresó, ¿no? Es decir, por ejemplo, a ver, no con esa porque no me sé la historia completa, pero pensemos, por ejemplo, en una palabra como leche en español. Una palabra, de hecho, de léxico muy común, ¿no? Leche. En latín era lacte, la palabra. En portugués es leite.
En italiano es lati, ¿no? En francés es le, pero ¿cómo se escribe? Light. Leite en portugués, o sea, como que hay algo ahí, ¿no? Entonces, digamos, una misma palabra del proto-romance, de la Great Grandmother, dio lugar a diferentes formas. Esas formas se llaman reflejos. Esos reflejos, digamos, pues están en cada una de las lenguas. Pero no quiere decir que en esas lenguas ya no pueda aparecer, digamos, aquello otro que estaba antes. Y en español, por ejemplo, decimos leche, pero decimos lácteo. Entonces es un poco eso, más o menos. Se llaman dobletes esos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Hay otra pregunta? ¿Cuál es? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, vamos a... Bien, Juan, muchas gracias. Vamos a proceder entonces a la clausura de la conferencia con la entrega de la constancia a Héctor Hernández Pérez por impartir la conferencia Lingüística Contrastiva de las Lenguas Romances, dirigido a los alumnos de los programas de licenciatura de la Facultad de Idiomas en la ciudad de Mexicali el 13 de marzo de 2023. Firma la constancia en Mexicali, Baja California, el 13 de marzo de 2023 por la realización plena del SER, el doctor Lázaro Gabriel Márquez Escudero, director de la Facultad de Idiomas. Muchas gracias.